Buen día, mi nombre es Edgar Castro, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, y esta participación es para la clase de Español 1. Quiero saludar cordialmente al catedrático Félix Gutiérrez y al mismo tiempo presentar a mis compañeros Sujei Canales, Tracy Meléndez, Carlos Romero, David Castro y Gloria Vargas. Hoy voy a hablarles del tema principal de nuestro proyecto, lenguaje y comunicación, específicamente de los diferentes tipos de lenguaje que utilizamos para comunicarnos. Primero tenemos el lenguaje verbal, que incluye tanto el lenguaje oral como escrito. Ejemplo, el lenguaje oral es cuando hablamos con las personas y el lenguaje escrito es cuando leemos un libro o un correo electrónico. Dentro del lenguaje oral también existe el paralenguaje, que se refiere a los timbres de voz, ritmo, volumen y entonación. Estos elementos pueden cambiar totalmente el significado de nuestras palabras. Por ejemplo, decir gracias de manera sarcástica tiene un significado diferente a decirlo con sinceridad. Luego sigue el lenguaje no verbal, que incluye gestos y expresiones faciales. Las expresiones faciales son movimientos del rostro que indican emociones. Por ejemplo, levantar las cejas puede mostrar sorpresa, mientras que fruncir el ceño puede indicar preocupación o enojo. El lenguaje icónico utiliza imágenes y símbolos como las señales de tráfico. También está el lenguaje kinésico, que se refiere al uso de nuestro cuerpo, por ejemplo cuando saludamos con un apretón de manos. También está el lenguaje proxémico y por último el lenguaje táctil, que implica el uso del tacto, por ejemplo cuando damos un abrazo o cuando ponemos la mano en el hombro de alguien para mostrar o demostrar ayuda. Estos diferentes tipos de lenguaje no solo enriquecen nuestra comunicación, sino que también nos ayudan a desarrollarnos y a hablar de una manera más conjunta y precisa. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Marilyn Sujei Canales Dávila y hoy hablaremos de algunas funciones del lenguaje. Número 1. La función fática. Es una de las 6 funciones del lenguaje identificadas por el lingüista Roman Jakobson. Esta función está orientada al establecimiento, mantenimiento o cierre del canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su objetivo principal no es informar ni expresar emociones, sino garantizar que el canal comunicativo esté abierto y funcionando correctamente. Se manifiesta a través de expresiones o gestos cuyo propósito es iniciar, prolongar, verificar o finalizar una interacción comunicativa. Es muy común en las conversaciones que tenemos a diario, especialmente en saludos o despedidas. También estaremos hablando de la función estética. Es otra de las funciones del lenguaje descritas por Roman Jakobson. Su objetivo principal de esta función es destacar la forma del mensaje, es decir, cómo dice algo más que el contenido en sí mismo. Esta función pone énfasis en la belleza, creatividad o impacto del lenguaje, siendo fundamentalmente en la literatura, el arte y ciertas formas de comunicación. Algunas de sus principales características es que se centra en el uso creativo del lenguaje para atraer la atención del receptor. Es común en la poesía, la prosa literaria, la publicidad y los discursos y cualquier expresión que busque un efecto artístico. También, como punto número 3, estaremos hablando de la función lingüística. Esta función del lenguaje se centra en el código, es decir, en el lenguaje mismo. Se utiliza para expresar, aclarar o analizar cómo funciona el lenguaje, las palabras, las reglas gramaticales o su significado. Algunas de las principales características de esta función lingüística es que se emplea cuando necesitamos reflexionar, hablar sobre el propio lenguaje. Es común en contextos educativos, lingüísticos o situaciones donde se busca asegurar comprensión de términos o estructuras. Hola estimados, mi nombre es Tracy Meléndez. Hoy les hablaré un poco sobre el lenguaje. El lenguaje es la capacidad
que tenemos nosotros los seres humanos para comunicarnos y expresarnos. Y lo hacemos utilizando diferentes tipos de signos. Estos signos pueden ser hablados, escritos o gestuales. Para que haya comunicación, es necesario utilizar este tipo de signos y lograr un mejor entendimiento en común. Cuando usamos el lenguaje, entra en acción cosas como la inteligencia y la memoria lingüística. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien y decimos tengo hambre, esa frase comunica una necesidad y la otra persona la entiende gracias al lenguaje que compartimos. También usamos gestos, como por ejemplo levantar la mano para saludar, lo que transmite un mensaje sin necesidad de utilizar las palabras. El lenguaje es una de las principales características que nos distingue a nosotros los seres humanos de los animales. Todos nacemos con la capacidad de comunicarnos y esto comienza a desarrollarse desde la gestación, o sea, desde el vientre, y se fortalece a medida que interactuamos con el mundo social a lo largo de toda nuestra vida. Gracias y los dejo con mi compañero. Muy buen día, me presento, mi nombre es Emanuel Romero y el día de hoy tendré el gusto de explicarles un poco más sobre las características del lenguaje. Las características del lenguaje son elementos fundamentales que lo hacen único y esencial para la comunicación humana, empezando por la arbitrariedad. No hay una relación directa entre signos, palabras y sus significados. Los sonidos y símbolos que utilizamos son convencionales y arbitrarios. Dualidad. El lenguaje tiene dos niveles: los sonidos fonemas que forman las palabras y las combinaciones de palabras que crean significados complejos. Tenemos la creatividad. Permite crear una cantidad infinita de oraciones y expresar ideas de manera original, innovadora y adaptativa. Desplazamiento. Podemos hablar de cosas que no están presentes en el tiempo o en el espacio, como eventos pasados, futuros o imaginarios. Sistematicidad. El lenguaje sigue reglas gramaticales y sintácticas que permiten la coherencia y comprensión entre los hablantes. Culturalidad. Está influenciado por la cultura y varía entre diferentes comunidades y contextos, reflejando valores, creencias y prácticas culturales. Transmisibilidad. Se puede enseñar y aprender, permitiendo su transmisión de generación en generación. Teniendo como última característica, tenemos la reflexividad. Podemos utilizar el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje, permitiendo el análisis y discusiones metalingüísticas. Esto ha sido todo de mi parte, espero poder haber aportado un poco más de su conocimiento sobre el lenguaje. Muy buena, mi nombre es David Castro y hoy les vengo a hablar sobre el origen de la lengua. El lenguaje surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia de la especie humana. A lo largo del tiempo fueron surgiendo diversos sistemas y lenguajes, permitiendo la exteriorización del lenguaje y la mejora de la comunicación entre los individuos. Sin embargo, las teorías actuales entienden que el lenguaje integra la constitución cerebral del ser humano y que la educación realiza únicamente la función de desarrollar los individuos. Este impulso biológico que se encuentra latente. El lenguaje tiene un origen incierto, pero existen varias teorías sobre cómo surgió. Teoría divina. El lenguaje fue regalo de los dioses. La teoría evolutiva. El lenguaje evolucionó con el desarrollo del cerebro y las habilidades sociales humanas. Teorías naturales. Surgió del sonido imitado, expresiones, emociones o ritmos sociales como el canto. Teoría social. Nació de la necesidad de coordinar actividades de grupo. Y por último, desarrollo biológico. El lenguaje fue posible gracias a los cambios de la anatomía, laringe y capacidad de la simbología del cerebro. Se cree que apareció entre 50.000 y 100.000 años evolucionados del gesto de la palabra hablante. Buenos días, compañeros y máster. Mi nombre es Gloria Vargas. Les voy a hablar un poco sobre las funciones del lenguaje.
Diversos autores establecen que el lenguaje tiene 6 funciones. Función referencial o informativa. El individuo hace uso del lenguaje con el único fin de comunicar una determinada información, sin emitir juicio de valor ni queriendo causar algún tipo de efecto en el receptor. Por ejemplo, hoy es un día de sol. Función emotiva. Esta función, el emisor comunica un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo, sentimiento o emoción. Un ejemplo de esta función emotiva: me duele mucho su partida. Función apelativa. La comunicación se centra en el receptor con el objetivo de provocar en él alguna reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo. Un ejemplo que tenemos claro de la función apelativa sería: apaga el televisor, por favor.